Hola hermanos, bienvenidos al segundo culto. Vamos a dar inicio con una lectura bíblica. Acompáñenme a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 8, del 1 al 4. Salmos 8, del 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ahora vamos a tener una oración. Señor, gracias porque nos permites estar en este culto. Gracias por los recursos que nos das para poder ver los cultos en línea, Señor, y te damos gracias por la tecnología que existe. Te pedimos, Señor, que tú estés presente en cada hogar, que seas tú en medio de este culto, que seas tú hablando a través del predicador, Señor, y que tu verdad penetre en nuestras vidas y nos ayude a seguir cambiando nuestra forma de vivir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a alabar a nuestro Dios por medio de los cantos y después de eso va a venir la predicación. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh,
estar en ti para poder confiar en ti. Mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi esperanza es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré. Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar un momentito, por favor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos bendices, nos das la oportunidad, Señor, otra vez de estar aquí, poder escuchar tu palabra, Señor, poder ir hacia ella. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que podamos discernir lo que tú quieres que podamos aprender, Padre. Permítenos, Señor, salir edificados, Señor, y que en nuestro estudio personal, Señor, podamos seguir entendiendo cada vez más, Señor, acerca de ti y acerca de cómo crecer más en Cristo, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy por la mañana estuvimos hablando acerca de algunas cosas que Santiago identificaba en su carta y en la iglesia a las que él les escribía, acerca de cosas que quizá para los creyentes pueden haber sido muy comunes, y la respuesta que Santiago daba era sencilla: someterse a Dios. Sin embargo, encontramos en algún momento que someterse a Dios puede sonar tal vez muy ambiguo o muy general, muy generalizado. ¿Qué significa eso de someterse a Dios? Bueno, aunque Santiago también nos habla acerca de eso, que es humillarse delante de Él, acercarse a Él, limpiar nuestras manos, reconocer nuestro pecado, tiene que ver también con entender toda una realidad alrededor nuestro. De lo contrario, estaremos cayendo presa de muchas circunstancias que nos será muy complicado de reconocer más adelante, pero que mientras tanto nos estará ocasionando muchos problemas, muchos conflictos. Por eso me gustaría comentarles ahora acerca de un pasaje allá en Romanos 7, por buscarlo por favor, Romanos 7, 13 al 25 y los primeros dos versículos del capítulo 8. Romanos 7, versículos 13 al 25 y los primeros dos versículos del capítulo 8. Es un pasaje largo, pero es un pasaje que seguramente usted recordará. Es un pasaje en el cual Santiago está abriendo su corazón y está siendo claro con todos nosotros, y nos está hablando lo que pasa pasaba en su corazón y en el nuestro. Él era el apóstol Pablo, y aún así él decía que él luchaba terriblemente con su pecado, luchaba terriblemente con someterse a Dios. Él mismo decía algo como esto: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Se acuerdan de eso? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es justamente lo que yo hago. Quiero hacer lo que es bueno, dice, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y Pablo nos va mostrando aquí una realidad muy humana. Él dice, versículo 21, he descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Se identifica usted con eso? Yo creo que sí. Yo creo que si somos honestos, sinceros, nos vamos a dar cuenta que es cierto. No importa cuánto caminar tengamos con Cristo y cuánto amemos la ley del Señor, como Pablo lo dice,
Aún así nos encontramos con esta realidad. Hay un poder dentro de nosotros que está en guerra con nuestra mente, con lo que sabemos ya del Señor. Y ese poder nos lleva a estar esclavizados al pecado que todavía está dentro de nosotros. Es más, tal vez podemos decir como Pablo decía ahí: soy un pobre desgraciado, miserable de mí, decía. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo está llevando entonces a que podamos entender cómo podemos confrontar al pecado que vive en nosotros. Someternos a Dios implica sí humillarnos, pero también reconocer el pecado. ¿Cómo podemos confrontar ese pecado? Primeramente, ¿cómo podemos confrontar ese pecado que vive en nosotros? Bueno, por favor acompáñeme en este pasaje. Pero primero vamos a hablar un poquito acerca de qué es el pecado. Para poder confrontarlo adecuadamente necesitamos descubrirlo adecuadamente. Como Santiago nos está diciendo en su carta, él está llamándole pecado a lo que realmente es pecado. Pero en algún momento las iglesias, y usted y yo también, no vemos eso como pecado porque nos hemos acostumbrado a él. Y entonces se hace difícil confrontarlo. Pero Santiago empieza a decir: esto no debe ser así, esto no debe ser así, y comienza a confrontar eso. Bueno, ¿qué es el pecado en sí? Para que podamos confrontarlo, necesitamos entender que el pecado no depende de nuestros gustos, tradiciones o percepciones personales. No es solamente lo que a usted o a mí nos parece que está mal. No, el pecado es todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios, de su santidad, de su amor, de su justicia, etc. Y por tanto Él es quien decide lo que es el pecado, no nosotros. Una manera muy clara de poder discernir en la Biblia lo que es pecado es literalmente cuando el Señor dice: esto no es así, no debe ser así, o esto sí debe ser así y no lo hacemos. Eso, tal cual, eso es pecado, cuando hacemos algo que Dios dice que no, o cuando no hacemos algo que Dios dice que sí. Pero en definitiva, el pecado lo estandariza Dios, no nosotros, no usted o yo. Es Dios quien lo hace, y todo tiene que ver con cómo es Él, cómo es su carácter. Es decir, matar es malo. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Mentir es malo. ¿Por qué? Sí, porque Dios dice que mentir es malo, pero también es malo específicamente porque Dios es verdad. Y así podemos irnos con cualquiera de esos pecados. Los pecados tienen que ver clara y directamente con mostrarnos que esas actitudes son grotescas en comparación con Dios. Es Dios quien lo define, no nosotros. Ahora, el asunto es que la historia de la iglesia cristiana está llena de intentos de definir el pecado, intentos del hombre de definir el pecado, y esto han dado resultados desastrosos. ¿Por qué? Porque tendemos a ir hacia uno de dos extremos: o todo es pecado o nada lo es. ¿Conoce usted esos dos extremos? Uno lo podríamos llamar fariseísmo o legalismo, en el cual todo absolutamente lo tendemos a marcar en nuestra propia percepción personal o denominacional o de iglesia. Son nuestras reglas, es decir, el tipo de ropa que podemos o no vestir, nuestro estilo de música, cuál está bien y cuál está mal, nuestros gustos personales con cualquier otra cosa, qué clase de programas de televisión, o lo que sea. Tendemos a meterlo en una caja y poder decir: si tú haces esto o si no lo haces, entonces estás mal. Eso es legalismo, eso es fariseísmo. Y por otro lado está el otro extremo de las reglas diluidas, en el cual no nos atrevemos a llamarle pecado a nada. Nada está mal o todo es relativo, y entonces dejamos pasar cosas tan graves que la Biblia dice que son así, como el chisme, la murmuración, la envidia, los celos, la falta de amor, la falta de sensibilidad al prójimo, etc. En el que no nos atrevemos a decirle nada a nadie, y eso también es algo que violenta lo que Dios dice. El pecado entonces está ahí y tenemos que identificarlo claramente para poder confrontarlo. ¿Qué nos dice Pablo en este pasaje acerca de cómo confrontar el pecado? Bueno, primeramente, número uno, ¿cómo podemos confrontar el pecado? Número uno, comprende que el problema es tuyo, no de Dios. El pecado es tuyo, no de Dios. La forma de ver el pecado es tuya.
no de Dios. Miren lo que dice el versículo 14. Por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. No es que Dios nos está diciendo qué es pecado y qué no, simplemente para aguarnos la fiesta, como podríamos decir en algún momento. No es que Dios no le gusta que nos divirtamos y por eso pone esto como pecado y lo otro también. No, es que tenemos que reconocer que el pecado, como Pablo lo reconoce aquí, el pecado, cuando Dios pone algo como pecado, simplemente es para mostrarnos que eso es lo que está mal en nosotros. Y a nosotros no nos gusta eso, pero no es porque Dios sea el malo, es al revés. Es que el problema está en mí, porque dice Pablo, porque soy demasiado humano, soy un esclavo del pecado. A mí no me gusta como Dios pone el pecado como pecado, porque yo quisiera hacerlo libremente. Pero el problema no es Dios, quien es un ogro que no quiere que nos divirtamos. No, el problema soy yo. No es que Dios coloca sus normas demasiado altas y obsoletas para nuestro tiempo. Es que esas normas reflejan quién es Él y demuestran quiénes somos nosotros. Y a nosotros nos molestan esos mandatos de Dios porque ellos nos muestran cómo es Él y cómo Él quiere que seamos, pero también nos muestran cómo somos nosotros y no nos gusta esa visión. Pero para poder confrontar al pecado tenemos que comprender que el problema con el pecado en sí está en nosotros, no es un problema de Dios. Segunda cosa, ¿qué más podemos hacer para confrontar el pecado? Acepta tu incapacidad para ganarle a ese pecado. Ok, dices, bien, ya estoy haciendo esto, yo sé que el problema está en mí, ahora voy a enfrentarlo. Bueno, tienes primeramente que aceptar que tú no puedes ganarle al pecado. Versículos 18 y 19 nos dicen así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Como Pablo nos dice aquí, hay una lucha real en ti de dos naturalezas. El problema es cómo asumimos esas dos naturalezas. En el creyente está la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, la naturaleza terrenal. El problema es cómo asumimos esas dos naturalezas. A veces pensamos que ser espirituales significa no pecar nunca más, y eso no es cierto. El creyente en Cristo desgraciadamente todavía es capaz de pecar, pero aunque tiene ya la capacidad para no hacerlo a través de Jesucristo, pero todavía puede fallar. Así que ser espiritual no significa no pecar más. Pero también el ser humano, nuestra naturaleza terrenal, no significa no poder vencer al pecado. Y vamos a ver cómo. El asunto es que no podemos vencerlo por nosotros mismos. Pero no significa entonces que ni modo vamos a tener que pecar y ni modo vamos a seguirlo haciendo porque no puedo hacer nada. No, eso no es así. Y por otro lado también hay otro problema. Es el cómo intentamos vencer el pecado, y eso es exactamente lo que estamos viendo en este punto, que lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios. Eso es lo que Pablo menciona en sus cartas. Ahí hay un pasaje específicamente en Colosenses en donde se muestra que él está ayudando a las iglesias ahí en Colosas a que se den cuenta que la disciplina personal y las estrategias que seguían muchos para poder vencer, digamos, al pecado, eran buenas hasta cierto sentido, pero que no tenían ningún provecho. Había muchas personas, como quizá en nuestras iglesias todavía, que piensan que para poder ser más santos, ser mejores, tenemos que hacer tal o cual cosa que Dios no ha dicho, y que pueden parecer cosas que no son malas, pero cuando las colocamos como eso, nos vamos a dar cuenta que en realidad no tienen ningún efecto. Pablo lo dice así de esta manera. Dice, tienen sin duda todas esas cosas de hacer o no hacer. Dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad
falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven, dice, frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Eso está ya en Colosenses 2:23. De nada sirve, dice, ok, puede servirte para un poco, puede ser que te veas bien haciendo esa clase de cosas, pero te vas a dar cuenta que tú no puedes vencer al pecado. No puedes hacerlo, tienes que reconocerlo. Número 3. ¿Cómo podemos confrontar al pecado adecuadamente? Comprende que el pecado te acompañará el resto de tu vida. Mira lo que dice el versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Quién lo decía esto? Pablo. Y Pablo ya era un anciano. Pablo ya era alguien que estaba sirviendo como maestro para muchos otros discípulos. Y sin embargo él podía decir claramente, yo descubro esto, quiero hacer lo que es correcto y no puedo evitar hacer lo que está mal. Uno podría pensar, pero ya para esas alturas de la vida el asunto con el pecado debería estar resuelto. No, la verdad es que el pecado te va a acompañar al resto de tu vida. Y para poder confrontarlo adecuadamente tienes que entenderlo, que en esto la lucha con el pecado no se quita con la edad o no se quita con la experiencia de vida, no tiene que ver tampoco con una etapa de la vida. A veces pensamos que los jóvenes o los adultos jóvenes son los que más están propensos al pecado y por ende damos por sentado que tanto los niños o quizá los adultos mayores no tienen problemas con eso. Creo que todo el mundo diríamos desde nuestro propio punto de vista personal que eso no es cierto, porque todos enfrentamos el pecado y fallamos. Y como Pablo dice ahí, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo evitar hacer lo que está mal. Así que para poder confrontar el pecado adecuadamente, tienes que entender que ese pecado te va a acompañar el resto de tu vida. No puedes bajar la guardia. No puedes hacerlo. Innumerables ejemplos han habido ya acerca de creyentes en Cristo que en algún momento de su vida cometieron un pequeño error y fallaron terriblemente en su testimonio o en su ministerio. ¿Por qué? Porque pensaron en algún momento que eso ya no era problema para ellos. ¿Quieres confrontar el pecado adecuadamente? Tienes que comprender que te va a acompañar el resto de tu vida. Número 4. ¿Cómo podemos confrontar el pecado que vive en nosotros? Reconoce que tú no puedes contra el pecado, pero Cristo sí puede. Reconoce que tú no puedes contra el pecado, pero Cristo sí puede. Versículos 24 y 25. Soy un pobre desgraciado, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él mismo se contesta, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Tú no puedes hacerlo. Si tú quieres enfrentar el pecado, pero no aceptas que tú no puedes hacerlo, tú comenzarás a hacerlo por tus propias fuerzas y eso no te llevará a nada. En algún momento pensarás que estás avanzando, pero eso no es cierto. Si así fuera, no necesitaríamos a Cristo, ¿verdad? Pero lo necesitamos a Él y tenemos que entender que no. Pero no basta solo con saber que no podemos. Ahora hay que entender que Jesucristo sí puede, como Pablo nos lo dice aquí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice. Gracias a Dios por Jesucristo. La respuesta está en Él, dice. Y creo que esto es algo que nos recuerda la palabra en muchas ocasiones, como por ejemplo allá en Marcos 9, 25 y 26, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Él es posible realmente vencer tu pecado, no importa cuál sea el que tienes o el que estás, en el que estás atrapado o atrapada. Dios puede, Jesucristo puede. Si Él ha podido hacer todo lo que se menciona en la Biblia, claramente puede hacerlo contigo y como lo puede hacer como lo hizo en la vida de Pablo, quien se consideraba una persona miserable por encontrarse atrapada en su pecado y sin embargo encontraba la respuesta y decía, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo
nuestro Señor. Es el mismo apóstol Pablo que en 2 Corintios 12, 9 y 10 menciona. Él menciona que él estaba atravesando por una circunstancia complicada y que él había pedido a Dios que le librara de ello, pero él le dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo, al entender eso, simplemente dijo: por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso? Pablo diciendo: ok, yo no puedo, yo soy bien débil y tengo que reconocerlo. Tengo que reconocer que yo no puedo, pero que Él sí. Y entonces soy fuerte, porque Él puede hacerlo. Él puede, su gracia es suficiente. Así que, ¿quieres confrontar adecuadamente tu pecado? Bueno, reconoce que tú no puedes contra el pecado, pero que Jesucristo sí puede. Y por último, vive en la libertad de Cristo. ¿Qué puedes hacer para confrontar adecuadamente el pecado? Vive en la libertad de Jesucristo. Versículos 1 y 2 del capítulo 8 dice: por lo tanto, ya que hemos entendido todo esto, dice: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué ocurre? Bueno, que el pecado muchas veces nos condena, nos aplasta, nos avergüenza. Y esto es bueno en cierta forma porque nos ayuda a reconocer nuestra incapacidad, como hemos visto ahora. Pero Satanás usa ese sentimiento, para hacernos olvidar nuestra identidad en Cristo y para cambiarla por condenación. Cuando pecamos y vienen a nuestra mente estas emociones, estas voces que nos hablan de que Dios ya no va a escucharnos otra vez, que hemos fallado demasiado, que somos peores que antes. Y esto nos habla de esa lucha que hay en nuestra mente. Y ciertamente estamos haciendo quizá cosas que no debemos hacer. Pero el problema es que muchas veces nos quedamos ahí y aún no le creemos a Dios cuando Él nos dice que hagamos algunas cosas para salir de esa situación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es: vive en la libertad de Jesucristo. De nada te sirve haber entendido el resto de cosas anteriores que ya vimos ahora. De nada te sirve entender que el problema está en ti, que tú no puedes vencer al pecado, que el pecado te va a acompañar el resto de tu vida, que tú no puedes, pero Jesucristo sí. De nada te va a servir eso si tú no aprendes a vivir en la libertad de Jesucristo al confesar tu pecado. En Cristo tenemos aceptación. Eso es lo que Juan nos dice ahí en su carta, en ese pasaje tan conocido también. Él dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, también pídasela al Señor, al cual se la dará a todos abundantemente y sin reproche. Lo que nos dicen estos pasajes es: el Señor no te va a reclamar, no te va a decir pero ¿por qué otra vez? Él va a decir: bien, hiciste lo correcto, viniste ante mí y confesaste tu pecado. Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Él, si confesamos, si realmente admitimos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo y no va a mentir al habernos dicho que nos va a perdonar y no lo va a hacer. Él lo hará. No hay condenación ninguna en Él. Vive en la libertad de Jesucristo. La clave entonces es: vive en Jesucristo. ¿Cómo puedes confrontar el pecado que hay en ti? Vive en la libertad de Jesucristo. Cuando peques, ve delante de ese Dios que te
espera para que confieses tu pecado y acepta su perdón. No más vivir con la carga del pasado, no más vivir con la culpa del pasado cuando ya la hemos depositado en Cristo. Vive en Él. Así que Pablo nos está hablando acerca de cómo podemos confrontar adecuadamente nuestro pecado. Que el Señor nos ayude entonces a esto. Si realmente vamos a vivir vidas plenas y abundantes, tenemos que saber qué hacer con el pecado que vive en nosotros. ¿Y qué les parece si nos tomamos un momentito para pedirle al Señor que nos afiance en esta enseñanza? Todos pecamos, pero que sepamos bien cómo hacerlo para que podamos seguir creciendo en Él. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque en este problema tan importante que tenemos, Señor, que es en cómo enfrentamos nuestro pecado, tú nos ayudas, tú nos das gracia, tú nos das de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, que podamos realmente, Señor, saber cómo confrontar nuestro pecado. Todos debemos hacerlo, pero que podamos aprender a hacerlo de la forma correcta. No permitas, Padre, que podamos vivir en humillación, en vergüenza, Señor, sino que podamos aprender a confesarlo ante ti y poder vivir en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego, hazlo así con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir confrontando nuestro pecado y vivir en Cristo cada día. Bueno, seguimos alabando a nuestro Dios porque siempre tiene la palabra correcta e idónea en el momento preciso. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos, para concluir con este segundo culto. Acompáñenme. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día y no ha faltado para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es inagotable, Señor. Gracias por la obra que haces en nuestra vida. Te rogamos que la sigas haciendo, Señor, y te rogamos, Padre mío, que nos des corazones sensibles y oídos atentos a tu voz, Señor, para continuar esta vida cristiana, Señor, para continuar con este proceso de santificación, para continuar, Señor, haciendo los cambios que necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Padre bueno, yo ruego, Señor, que tu mano poderosa y sanadora toque el cuerpo de todos mis hermanos que en este momento están pasando por una dificultad en su salud. Yo te ruego, mi Dios, que tú les acompañes y les sustentes en estos momentos difíciles. Y Padre Celestial, que tú guardes a tu iglesia, Señor, en este tiempo. Nos quedamos en tus manos y en ti confiamos. Por Cristo tu Hijo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.